La semana pasada estuvimos hablando sobre el tema, la fórmula que activa nuestras promesas. Y nos dimos cuenta que la base que nosotros necesitamos establecer para que nuestras promesas sean activadas es la confianza, que es un producto de nuestra fe. Dije confianza. ¿Cuándo es que nosotros confiamos? Nosotros confiamos cuando tenemos fe. Y casi siempre la confianza, ¿cuándo es que tú confías? Te voy a poner un ejemplo más práctico. ¿Cuándo es que más tú confías en una persona? Cuando más tú la pruebas, ¿verdad? Cuanto más la persona es probada, más confianza tú tienes en esa persona. Hay personas en las cuales tú no puedes confiar, pero hay otras que tú sabes que no te va a fallar y tú confías en ella porque ha sido probada. Cuanto más nosotros probamos a Dios, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener más confianza en Él. Te lo voy a repetir. Cuanto más nosotros probamos a Dios, más confianza vamos a tener en Él. Pero para yo probar a Dios, ¿está listo para esto? ¿Cómo es que yo pruebo a Dios? Dígalo bien alto de atrás. A través de la prueba. Es en la prueba donde nosotros probamos a Dios y es en la prueba donde nosotros somos aprobados o descalificados. En otras palabras, es en la prueba donde nosotros probamos a Dios y es en la prueba donde tú eres probado. Ahora, cuando nosotros tenemos confianza en Dios, vamos a estar confiados como un león. La confianza, de acuerdo a Efesios capítulo 3, versículo 12, la confianza es un producto de la fe. Cuando nosotros tenemos fe, tenemos confianza. Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 35, no pierda vuestra confianza, diga mi confianza. La confianza en Dios tiene que ser individual. No porque mi esposa confía mucho en Dios, mi esposo, no. La confianza tuya es la que hace que las promesas se cumplan. La confianza tuya en Dios es lo que hace que las promesas se activen. Y Dios te dice, no pierda la confianza. ¿Tú no has escuchado por ahí que la gente dice allá afuera, incrédulo y no incrédulo, que lo último que se pierde es la fe? ¿Has escuchado eso alguna vez? Aún los incrédulos dicen que lo último que se puede perder es la fe. ¿Por qué? Porque la fe funciona. ¿A quién le funciona la fe? A los que creen. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? ¿Cuántos creen en su palabra? La fe, mire para acá, todos los que estamos aquí tenemos una medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que Dios a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe. Lo que te evalúa a ti no es lo que tú hablas, ni lo que tú haces, ni lo que tú dices que eres. Lo que te evalúa a ti es la fe. El nivel de crecimiento que tú tienes, quien te lo mide es tu fe. Por eso dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. Hay gente que se vanagloria a sí mismo, que dicen yo soy, yo tengo, yo puedo, y sin embargo su nivel de fe es ínfimo, está en el piso. Lo que te evalúa a ti no es lo que tú dices que eres, es la fe que tú profesas. Los héroes de la fe fueron evaluados precisamente por eso, por su fe. Por su fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, pusieron en fuga ejércitos enemigos. Diga, por la fe. Lo que te evalúa a ti, lo que te da heroísmo, lo que te da a ti valor, lo que te da a ti fuerza, vigor, ánimo, contentamiento, firmeza y confianza, es tu fe. Entonces dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener, sino piensa con cordura.
Diga, con cordura. Conforme a la medida de fe que te ha sido dada. Dios a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe. Ahora, esa fe tiene que ser activada. Según nosotros vamos activando nuestra fe, esa fe va creciendo, va siendo desarrollada. ¿Cuándo fue que nosotros recibimos esa fe? Esa fe nosotros la recibimos cuando escuchamos por primera vez la palabra de Dios. La fe vino a ti. Tú no puedes producir fe. Yo no te puedo producir fe. Yo te puedo dar una palabra de Dios y esa palabra que yo te doy adecuada en el momento preciso te puede producir fe, pero no soy yo, es la palabra de Dios que yo te estoy transmitiendo. No, que yo te voy a activar. Tú no puedes activar a nadie. Aquel que te da activación es Dios. Él es tu escudo, Él es tu gloria. Él es el que te levanta de lo más bajo y te pone en lo más alto. No, que te voy a dar activación. Tú no puedes activar nada. Es Dios en ti y a través de ti el que da la activación. Esto no es por obra, para que nadie se gloríe, papá. Para que nadie se jacte en su presencia. Diga, no soy yo, diga, es Él a través de mí. No pierda ese concepto, por favor. No pierda ese principio. Diga, es Él a través de mí. Ni Jesucristo mismo se vanaglorió. Él dijo, las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre que está en mí. Él hace las obras. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, miren por acá. Lo primero que Dios yo no sé si usted escuchó los anuncios, si usted llegó tarde, pero los viernes estamos dando una serie, un curso que se llama Aprendiendo a conocer la voz de Dios. Tenemos que aprender a conocer la voz de Dios. Pastor, ¿qué significa aprender a conocer la voz de Dios? Discernir la voz de Dios entre todas las demás voces que usted escucha diariamente. Saber que es Dios el que le está hablando. Un niño recién nacido, un niño pequeñito de 2 años, llévalo a un círculo de esos lugares, una guardería infantil, y para que tú veas que los padres vienen allí a recoger a sus hijos y empiezan a ver la puerta y ellos como si nada siguen jugando, pero que llegue el padre y que hable con la maestra y diga, no vengo a recoger a mi hijo. Enseguida ellos identifican la voz del padre, sueltan todo lo que están haciendo y van corriendo y lo cogen por sus piernas. ¿Por qué? Porque ellos identifican, conocen la voz del Padre. La pregunta en esta mañana es, ¿tú identificas, conoces, tienes discernimiento de la voz del Padre? Mire para acá. Lo primero que Dios te abrió a ti, por sobre todas las cosas, fue el oído. ¿Sabía que la primera no fue la fe, lo primero fue el oído? Dios a través de la palabra te abrió el oído espiritual para que entonces tú escucharas la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu. ¿Cuántos saben eso? Diga, la palabra de Dios es espíritu, diga, es espíritu y es vida. Cuando hablamos palabra de Dios, estamos hablando vida espiritual. Entonces lo primero que hace Dios a través de la palabra es abrirte el oído. La fe viene, escucha. Romanos, apunte por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Mire para acá, por favor. Primeramente, por allá por el 15 dice, el 13, vamos en el 13, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa invocar? Pedir ayuda y auxilio en un momento de necesidad. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien le predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Ahora dice en el 10:17, así pues, la fe es por el oír.
Tranquilo. ¿Qué es lo que dice? La fe es por... ¿Y el oír por qué? ¿Qué es lo que hace la palabra? ¿Cuál es la operación que hace la palabra de Dios primaria en mi oído para que yo pueda escuchar la palabra de Dios y entonces me produzca fe? Es abrir tu oído espiritual para discernir que no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Y entonces cuando tú sabes que es palabra de Dios, tú la crees y tú eres salvo. Vamos a separar esto. Así que la fe viene por el oír. Si yo tengo los oídos deshabilitados, ¿cómo yo voy a oír? Dice, y escucha, y ahí hay una coma, dice, y el oír, diga, el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me hace oír? La fe cumple dos propósitos. El primero, primario, 1, abrirte el oído. 2, producirte fe. Tú no puedes adquirir fe si primeramente no oyes. Lo que te proporciona a ti fe, te alimenta tu fe, te afirma tu fe, es la palabra de Dios. Según tú come palabra, diga, come palabra. Yo voy alimentando mi espíritu y fortaleciendo mi fe. Lo que pasa es que nosotros no comemos lo que no nos satisface. Pero cuando la palabra de Dios es miel a tu paladar, wow, tú te deleitas en ella, te alimentas de ella, te nutres de ella y vives por ella. Entonces fíjate por favor, Romanos 10:17, la fe viene, diga viene. Esto no es algo que yo te doy, esto no es algo que tú produces, esto no es algo que tú elaboras en tu mente natural, ni aún en tu mente espiritual. Esto es algo que te da Dios. Es el medio que Dios utiliza para que tú seas salvo, uno, y viva la vida cristiana. Por eso el justo vive por su fe. ¿Cuándo fue que tú fuiste salvo? Cuando tú creíste. ¿Cuándo fue que yo creí? Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Cuándo fue que yo creí? ¿Cuándo fue que yo creí? ¿Lo tiene en la Biblia? ¿Trajeron Biblia? Documéntase para ver si el pastor está loco o estamos hablando aquí con... Mira para acá. La palabra de Dios es la que te abre el oído. Cuanto más palabra tú escuchas, más habilita el oído para discernir la voz de Dios. Si te cansa leer la Biblia, escucha mensajes bíblicos. Mensajes pastorales, doctrinales. Pero cuidado lo que escuchas también. Porque dice Jesucristo, cuidado lo que vosotros oís. Porque en los posteros tiempos dice que se juntarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Sabes lo que significa fábula? Cuentos. Tía Tata, cuento a cuento. Pregúntale a Manolo. Cuentos, fábulas. Te apartan de la realidad de Dios para introducirte en la mentira del sistema. Entonces mi oído tiene que estar habilitado para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces tú tienes que aprender, usted tiene que adiestrar su oído. El oído tiene que adiestrarlo. ¿Por qué tú crees? Al principio el niño no conoce la voz del padre, pero lo escucha tantas veces que ya el oído se habituó para saber que ese es papá. ¿Cómo están nuestros oídos? ¿Qué tan habituado, qué tan adiestrado, qué tan habilitado están nuestros oídos para escuchar la voz de Dios? Dime cuánta palabra te gusta escuchar y te voy a decir cómo está tu oído y qué tan firme estás en la fe de Dios. Entonces la fe viene. La fe tú no la puedes elaborar. Esa fe te sirve, uno, vuelvo a repetir, para ser salvo. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Dice ahí, por gracia sois salvos, por medio de la fe.
¿Cuál es el medio que Dios utiliza para salvarme? Diga, el medio que Dios utilizó para salvarme y sigue utilizando. Porque cuando tú caes, te va de pico, quien te levanta a ti es la fe. Dice la Biblia que por la fe nosotros estamos en pie. ¿Sabe lo que te mantiene a ti en pie? La fe. ¿Sabe quién te tira de bruces? La duda y la incredulidad. ¿Dice la Biblia eso? Es más, lo que te mantiene a ti firme siempre es la fe. Dice Romanos Primera de Pedro capítulo 5, 8 y 9. Dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. Dice 9, al cual resistid en la fe. ¿Cómo se resiste a Satanás? No es que tengo que ayunar 20 días, 40 días y tengo que orar 40 días. No, fe. A Satanás se resiste con la fe. A Satanás no le importa que tú hoy... Escucha, a mí me gusta ayunar, me gusta orar. Usted tiene que ayunar, usted tiene que orar. Pero no es como... Si usted ayuna y usted ora, pero no tiene fe, perdió su tiempo. Lo que hizo fue dieta, no ayuno. Dicen los médicos que ayunar es bueno para soltar ciertas toxinas del cuerpo. Pero también es bueno para soltar ciertas toxinas espirituales que te están afectando. Aleluya, gloria a Dios. Lo más importante para nosotros es mantener la fe. Dice, el cual resistir, escucha, firmes en la fe. No es que yo me voy a mire para acá, no es que yo me voy a poner firme en el momento de la prueba. No, yo voy a resistir firme, diga firme en la fe. ¿Sabe lo que dice Efesios capítulo 6 del día en adelante? Del día en adelante dice, y habiendo acabado todo, están firmes. Significa que tú comenzaste la prueba con firmeza, la terminaste con firmeza y te mantienes firme hasta que Cristo te venga a buscar. El que se mantenga firme hasta el fin, ese es el que será salvo. Amén. Entonces, escucha, dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Significa que esto nada tiene que ver con el hombre. Esto es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Estamos hablando de la salvación que recibimos a través de la fe. Es un don que nos da Dios a través de ¿qué? A través de la fe. Y dice el 10, porque somos hechura suya, creados, escucha, y aquí es donde se activa la fe. Aquí te dice el proceso de la salvación. Amén. Aquí te dice cómo tú la alcanzaste, y en el 10 te dice lo que tú tienes que hacer con esa fe. ¿Dónde estamos, pastor? Estamos en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. ¿Qué es lo que dice el 10? ¿Estás conmigo? ¿Tienes Biblia? Porque somos hechuras suyas. ¿Hechura de quién? Hechura de Dios. Esto no es un problema del Big Bang. Esto no es un problema del Big Bang. Esto es un problema de creación. Nosotros no somos evolucionistas, nosotros somos creacionistas, porque creemos en la creación. Usted cree que Dios te hizo con sus manos, ¿no? Usted no cree que usted es producto del mono, ¿verdad? Esa es la ofensa más grande, que las mentes brillantes, el concepto más equívoco que las mentes brillantes tienen de Dios, acreditándole la creación a la nada. Dígame, yerno, ¿puede la nada producir algo? ¿La nada puede producir algo? Entonces, ¿cómo vamos a creer en la nada? La nada, nada inspira. La nada, nada hace. La nada, ¿cómo tú vas a creer en la nada? Que todo vino de la nada. Por eso dice allá en Romanos capítulo 1, que le dieron más crédito a la creación que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos de los siglos.
¿Me escuchó? Dice que le dieron gloria y culto a las cosas creadas más que al Creador. Que es bendito que es bendito para siempre, te voy a poner de otra manera. Solamente una mente inteligente puede hacer todo lo que nosotros vemos y palpamos con nuestros ojos y tocamos con nuestras manos. Solamente una mente inteligente. Aunque el hombre quiere crear robots, autómatas, etcétera, jamás en la vida el hombre puede imitar a Dios. De la única cosa que nosotros podemos imitar a Dios es en las cosas buenas. Dice, voy a ser imitadores de Dios, pero jamás en la vida, en las cosas creadas, el hombre puede imitar a Dios. ¿No se acuerda cuando hicieron la clonación? Clonando ovejas. La oveja igualita a la otra oveja, pero ¿qué? A los al segundo, tercero, 4 años ya estaban envejeciendo. Porque no tenían los cromosomas suficientes para que Dios creó a la perfección de su voluntad para crear todos los seres vivientes. Entonces necesitamos tener fe. Mire para acá. Cuando tú tienes fe, tú no crees en la evolución, tú crees en la creación. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, que por la fe entendemos. ¿Qué es lo que me da mi entendimiento? Dice, por la fe entendemos, fue hecho el universo por la palabra de Dios. La misma palabra que te dio a ti salvación, esa misma palabra es la que te da a ti todas las cosas que dice la palabra del Señor que tú puedes obtener a través de la fe. Y esa misma fue la que creó el universo. Si esa palabra pronunciada tuvo el poder, la autoridad para crear todo lo que nosotros vemos, ¿qué no puede hacer esa palabra contigo? Estamos aquí en esta mañana. Pero Dios lo dijo, pero Dios te ha dado el poder y la autoridad para que a través de la fe todo lo que tú digas se ejecute. Eso está poderoso. Diga fe. Pero eso es que sin fe dice, te lo voy a poner en la versión Rolando Delgado. Sin fe es imposible que Dios te vea como un creyente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no eres creyente. Sin fe lo que somos religiosos. Sin fe no hay conversión. Sin fe lo que hay es, tú estás convencido, pero no convertido. Amén, pueblo. Entonces necesitamos activar la fe. Por eso es que dime la fe que tú tienes en medio de la prueba. O dime cómo tú te mantienes en medio de la prueba y yo te voy a decir qué tipo de fe tú tienes. Aleluya. No pierda vuestra confianza. ¿Por qué? Porque tu confianza tiene recompensa. Amén. Mantener la fe a mí me da recompensa. Dijo Job, aunque Dios me mate, yo voy a esperar en Él. ¿Te atreves a decir eso? ¿Te atreves a decir eso en medio de la prueba? Aunque Él me mate, aunque Él me quite la vida, yo voy a esperar en Él. ¿Sabe por qué yo voy a esperar en Él? Porque yo sé que mi Redentor vive. Él no está muerto. Mi Dios está vivo. Él no es Dios de muerto. Él es Dios de vivo. Y los vivos son aquellos que han sido vivificados a través de la fe. Tú fuiste resucitado con Cristo. Dice Colosenses capítulo 3. Y Él nos resucitó. Colosenses 3:1. Diga, Él me resucitó. ¿Qué es lo que se resucita? Lo que está muerto, hombre.
Tú y yo estábamos muertos. ¿Quién nos mató? El pecado. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo estábamos nosotros? Diga, muertos. ¿Quién nos mató? El pecado. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 que el aguijón de la muerte es el pecado. Poderoso. Pero dice, Él nos resucitó. ¿Cuándo te resucitó con Cristo? Cuando estabas muerto en delitos y pecados. ¿Sabe lo que significa te resucitó en delito y pecado? Hay una diferencia en delito y hay una diferencia en lo que es pecado. ¿Sabe lo que significa delito y pecado? Que usted no respetaba ni a Dios ni a los hombres. ¿Cómo soy, pastor? Te lo voy a explicar. Pecado, 1 Juan capítulo 3 versículo 4, dice, léalo por favor. Dice que es la transgresión de la ley de Dios. ¿Qué cosa es pecado? Diga, la transgresión de la ley de Dios. Cuando yo le fallo a Dios, yo transgredí su ley. Entonces eso es pecado. ¿Y qué es delito, pastor? Cuando usted se lleva un stop, eso es delito. Delito es, ¿sabe qué es delito? Cuando tú cometes una falta en la sociedad. Cuando tú no respetas la ley de los hombres. Cuando tú te llevas un stop, el policía no te dice, oye, tú cometiste un pecado. ¿Verdad que no te dice eso? ¿Qué es lo que dice? Tú cometiste un. Porque delito precisamente es transgredir la ley de los hombres, la ley de la sociedad. Romanos capítulo 13, léalo ahí por favor, del 1 al 5. Usted está apuntando todo eso, documéntese. Romanos 13, del 1 al 5, apunta eso y llévaselo para la casa. Entonces, hay dos cosas. Pecado es la transgresión de la ley de Dios en el ámbito espiritual. Delito es en el ámbito civil. Entonces, dice la Biblia que las dos cosas nos mataban a nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. No obedecíamos ni a Dios ni a los hombres. Estábamos como el juez injusto. ¿Se acuerdan ustedes? Que dice que no respetaba ni a Dios ni a los hombres. Entonces, si dice que no respetaba al juez y a los hombres, el juez era injusto, nosotros también, cuando estábamos en esa condición, vivíamos en la injusticia del mundo. Ahora, a través de Jesucristo, Dios nos resucita a nosotros. Dice, Él nos resucitó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Qué poderoso eso. Entonces, nosotros tenemos que mantener nuestra confianza. Diga conmigo, confianza. Mantener la confianza en... ¿Cuánto sabe? ¿Usted tiene alguna persona al cual usted le tiene confianza que usted sabe que no le falla? ¿Hay alguien a usted le puede confiar algo? ¿Su papá, su mamá, un hijo, un hermano, un amigo? Es como aquellos soldados. ¿Te acuerdas la historia de un soldado, la ilustración de un soldado? Que el amigo había caído en la guerra. Y entonces le habían reportado de que su amigo había caído en la guerra. Va y se presenta delante de su general y dice, permiso para ir a buscar a mi amigo que cayó en la guerra. Dice, permiso denegado, no puede decir. Volvió nuevamente, permiso mi general para ir a buscar a mi amigo que cayó en la guerra. ¿Sabe? Se estaba muriendo. Dice, permiso denegado, soldado. Y él no fue. ¿Sabe lo que hizo? Desertó. Se fue sin el permiso del general. Y cuando llegó allí para buscar a su amigo, ya el amigo estaba ya en las últimas. Y cuando lo cogió en su brazo, el amigo se le quedó mirando y le dijo, yo sabía que tú venías. Aleluya. Yo sabía que tú no me ibas a fallar. Yo sabía que el único que no me podía fallar eras tú. Entonces, la pregunta es, ¿Dios nos podrá fallar? Te voy a decir algo. El hombre te puede fallar, pero Dios jamás.
Dios nunca, tienes que meterte esto en la mente. Dios nunca te va a fallar. ¿Por qué Dios me dejó metido en el problema? Dios no te dejó meterte en el problema. Tú te metiste en el problema. Ahora, mira para acá. Tú te metiste en el problema, pero cuando tú estés en el problema, Dios te va a ayudar a salir del problema. Porque para cada problema, Dios tiene una solución. Acuérdese que Dios no es el problema. Dios es la solución. Acójase a Dios. Dios, si te mete en un problema, escucha, si Dios permite que te metas en un problema, es para darte la victoria. ¿Puede permitir que te metas en un problema? Sí. Bueno, Dios mandaba al pueblo de Israel a la guerra, ¿sí o no? Y arreciaba la guerra, pero ¿para qué lo mandaba? Para darle la victoria y después recoger el botín. Aleluya. Había recompensa en todo lo que Dios siempre, mire para acá, ay Dios mío, todo lo que Dios te mande a hacer, métate esto aquí. Todo lo que Dios te manda a hacer tiene recompensa. Amén. Dios le dijo a Josué: nadie te puede hacer frente todos los días de tu vida porque yo estaré contigo. Te vas a enfrentar al enemigo, pero yo estaré contigo. Amén. Cuando Dios te manda, Él está contigo. Y siempre en todo lo que Él te manda a hacer hay una promesa. Tú honras a tu padre y a tu madre. Ah, no, pero que mi padre y mi madre son los más delincuentes, los terribles, los más terribles. Dice, hónralo en esa condición y te va a ir bien y serás de larga vida sobre la tierra. O sea, todo lo que Dios te manda a hacer siempre, todo lo que Dios te promete, siempre está acompañado de una promesa. El problema de nosotros es que perdemos la promesa cuando perdemos la confianza en Dios. Mire para acá. Perdemos la promesa, ya solamente perder la confianza, solamente ya cuando tú pierdes la confianza, lo perdiste todo. ¿Tú no te has fijado que la gente, aún en el deporte, cuando van a echar una pelea, ellos van con la confianza de que pueden haber 200 corriendo, pero yo soy el que voy a ganar? Ellos se proponen, se hablan a su mente, se hablan a su intelecto, se hablan a su interior. Yo soy el vencedor, tú puedes hacerlo, tú vas a ganar, tú vas a llegar a la meta, no vas a quedar postrado. Y cuando van con esa convicción, casi siempre, quizás no llegue de primero, pero quizás llegue de segundo o tres, pero lo logra. Por eso pide en grande, no pide pequeño, con mente reducida, pide a Dios en grande. Pídame, dice Dios, y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Pídame en grande. No como aquel que decía, yo le estoy pidiendo a Dios un cacharrito para poder ir a la iglesia. No, no pidas un cacharrito. Dios no es un Dios de cacharrito. El cacharrito es para el mundo. A mis hijos, dice Dios, yo le doy cosas buenas. Diga, cosas buenas. A mis hijos yo les doy lo mejor. ¡Hello! Te dio a Jesucristo, a su unigénito Hijo. Te dio lo único y lo mejor que tenía. Si te dio lo único, diga, único. Diga conmigo, lo mejor. ¿Cómo no te va a dar todas las cosas que tú necesitas en esa dimensión? Por eso te dije en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechuras suyas. ¿Creado en quién? Diga conmigo, en el mejor y único. Eso no te dice nada. ¿No sabe que usted es único? Usted sabe, no hay una imitación suya. No hay nadie como usted. ¿Alguien se puede parecer a ti? Dios es tan perfecto y es tan creativo que te hizo en un solo molde. Escucha, en un solo molde te hizo diferente. Usted no escupió lo que le acabo de decir. Dios mío, Padre. Si yo cojo esto, mire para mí. Si yo cojo esto y en este molde yo hago 100 iPads, ¿cómo me salen todos? ¿Me salen todos iguales? Bueno, Dios hizo millones de millones de millones de millones de los que han muerto, de los que existen, de los que vendrán y ninguno repetido. Espera. Y lo mejor del caso, que lo hizo en el mismo molde. ¿Vos te puedes alabar y glorificar? Mira el poder creativo que tiene nuestro Dios. En el mismo molde. Eso está poderoso.
el poder creativo que tiene Dios. Efesios 2:10 dice, fuiste creado en Cristo Jesús. ¿Me escuchó esa? Somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. Escucha, para buenas obras. Diga, buenas obras, no malas obras. Ya bastante malas obras hicimos en el mundo. Voy a cerrar aquí porque tenemos Santa Cena. Comienza, echa a andar las buenas obras para la cual tú fuiste creado único y especial para Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey. Yo quisiera terminar. Diga, único. Por eso es que usted es especial. Dios mío, Padre. Usted es edición especial. ¿Tú no se has fijado que los carros edición especial se venden más caros? Porque son edición. Porque son edición limitada. Por eso es que por ti se pagó el precio más alto de la historia. La sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted puede alabar su nombre en esta mañana. El precio más alto que se ha pagado en la historia fue el que Jesucristo pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso es que tú eres especial. Eres tan especial que no hay oro en el mundo que pueda pagar por ti, por tu salvación. Y como el mundo está en bancarrota y no puede pagar por tu salvación, el Señor te la da por gracia. Pastor, ¿qué es por gracia? Gratuita, papá. Espérate. ¿Y cómo yo tengo eso, pastor? Por medio de la fe. ¿Y cómo yo tengo la fe, pastor? Diga, a través de la palabra de Dios. Lo primero que hace Dios a través de su palabra, uno, es abrirte el oído. Y una vez que te abre el oído y la palabra penetra, te produce fe. Aleluya. La fe viene, escucha, viene por el oído. Diga, por el oído. Diga, la fe me entra por el oído. Ahora, y el oído se activa por la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos. Cerramos aquí. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, habiendo oído. Escucha, ¿habiendo qué? ¿La palabra de qué? Dice, no, la palabra de verdad. Mira, identifica cuál es la palabra de verdad. La palabra de verdad es el evangelio de salvación, del cual dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Cuántos pueden alabarlo? Y esto es para todo, dice, al judío y también al griego. Y aquí hace una aseveración poderosa. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Diga, la justicia es una revelación que yo acojo, yo acepto, yo admito a través de la fe. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Eso está poderoso. Mira para acá. La fe, las escrituras, la fe, o sea, la fe yo la recibo a través de la palabra. Cuando yo recibo esa fe, la misma fe me da revelación, porque por la fe entendemos. Diga, la fe me da entendimiento, me da conocimiento, me da revelación, que cuando yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Entonces yo soy justificado. Amén. Uno, recibo la palabra de Dios, el evangelio de mi salvación. Eso me produce fe. Por la fe yo sé que soy justificado. Y como yo soy justificado, entro en paz para con Dios, Romanos 5:1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como yo soy ahora justificado, yo vivo una vida de fe. ¿O no?
Le damos para atrás. Dice, porque en el Evangelio, Romanos 1:17, primeramente yo creo, Romanos 1:16, yo no me avergüenzo. ¿Sabes lo que está diciendo? Te voy a poner la versión moderna. Dice, vivo orgulloso del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Si algo usted debe vivir orgulloso, no es de lo que usted hace, no, del Evangelio que fue el que te dio la salvación. Vivo orgulloso del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Dice el 17, ¿estás conmigo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por fe. ¿No te dice nada? Yo recibo la palabra de Dios, la palabra me produce fe, la fe me dice que cuando yo confieso mis pecados yo soy justificado y como ahora yo soy justificado, yo vivo por la fe. Aleluya, gloria a Dios. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Para qué? Para que como está escrito yo viva por la fe de la palabra de Dios. Aleluya. Para que el justificado, para que el justo, el justificado que es usted, viva a través de la fe. ¿Se llevó esa? Voy a cerrar con el versículo bíblico que comenzamos la otra vez. Déjame cerrarlo aquí. Dice, no pierdas tu confianza. Perder la confianza es perder la fe. ¿Por qué? Porque cuando yo pierdo la confianza, yo pierdo la recompensa que me produce la promesa. Hebreos 10:35. No pierda vuestra confianza que tiene un grande galardón. ¿Cómo es el galardón? ¿Cómo es la recompensa? ¿Sabe lo que le dijo Dios a Abraham? Le dijo, Abraham, no temas, porque tu galardón será sobremanera grande. ¡Wow! ¿Cómo era el galardón de Abraham? Si él dice, sobremanera, está diciendo, en gran manera grande. Si el galardón de Abraham era grande, ¿cómo será el de nosotros ahora en Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe? Aleluya, gloria. Mire para acá. La fe de Abraham era por obra. Dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. O sea, él tenía, ¿qué fue lo que hizo? Él tenía que sacrificar a su hijo. Él tenía que llevar a su hijo a ser sacrificado. O sea, diga conmigo, por obra. Pero aún ese sacrificio, él lo hizo a través de la fe. Por eso es que dice, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por donde quiera que está la justicia, está la fe. La justicia y la fe siempre van de la mano. Romanos 5:1, justificado pues por la fe. Justicia, justificado por la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Usted es justo por fe. Usted es justificado a través de la fe. Entonces, vamos a participar de la Santa Cena. Y cuando toco esto me gusta aclararle algo. Si usted falló ayer, falló antier, la semana pasada, el año pasado, y el diablo todavía te está susurrando en tus oídos, pecador, 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 y te ha metido un espíritu de culpable. En esta mañana, yo quiero recordarte que la sangre de Cristo tiene poder. Vamos, te lo voy a repetir. La sangre de Cristo tiene poder. Te lo voy a explicar mejor para que me entienda. Le dije que la paga del pecado es... La paga del pecado es... O sea, el pecado nos mata. Dice la Biblia, dice Pablo, en 1 Corintios 15, que el diablo tiene un aguijón para matarte que se llama pecado. Es decir, que el pecado tiene poder. El pecado tiene poder porque te produce muerte. La recompensa, la paga que te produce el pecado es muerte.
Por cuanto todos pecaron, no pueden entrar al cielo. Dice, estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted sabe lo que significa destituido? Cuando te quitan los honores, te quitan los grados. ¿Y por qué nos destituyó? Porque usted fue formado en el cielo. Acuérdese que antes que el mundo existiera, tú estabas en el corazón de Dios. Amén. Dios te conoció a ti antes que el mundo fuera. Usted estaba en gloria. Pero cuando llegó aquí a la tierra, el pecado te degradó. Te quitó los honores que traía en el cielo con el Padre. ¿Por qué? Porque en Adán todos pecamos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dijo David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Es decir, que todos los niños que nacen, mire para acá, todos los niños que nacen con la iniquidad del pecado. La palabra iniquidad significa la maldad arraigada que traemos de Adán. Y si un niño muere, pastor, y se va entonces para el infierno, no se va para el infierno. ¿Por qué? Porque una cosa es que traigamos esa naturaleza pecaminosa arraigada en nosotros y otra cosa es que practiquemos el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Por eso un niño muere y se va al cielo, porque está en inocencia. Amén. Pero si traemos esa naturaleza mala. Tú te has fijado que al niño tú le quitas el carrito y se pone, y se pone, tú sabes, son egoístas. Como se pone un niño, se pone celoso cuando el padre le da un besito más al otro que a este. Y todas esas cosas que traemos. ¿Y quién le enseñó eso al niño? Nadie se lo enseñó. Es esa herencia intrínseca que nosotros traemos internamente dentro de nosotros, que recibimos de nuestros padres. Por eso dijo Pedro, fuimos rescatados de nuestra vana manera. 1 de Pedro 1, 18, fuimos rescatados de nuestra vana manera. Vamos, diga, vana manera, una manera que no tenía peso, no tenía fundamento, no servía para nada. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. ¿De quién lo recibimos? Es esa herencia pecaminosa que nosotros traemos arraigada que recibimos nuestros padres. Ahora dice la Biblia que Dios te rescató de esa condición pecaminosa. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. Eso usted no lo dice nada todavía, ¿no? Déjame terminar el concepto para que me entienda mejor. Escucha, el pecado tiene poder, te mata. La paga del pecado es muerte. Pero la sangre de Cristo, por eso nosotros decimos, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? Porque el pecado tiene poder que te mata. La paga del pecado es muerte. Pero la sangre de Cristo diluye, acaba, borra con el pecado. Entonces la sangre de Cristo tiene más poder que el pecado. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si tú pecaste ayer, antier, tras de antier, no importa, usted solamente sabe eso. Usted hoy le pide perdón a Dios y tú te mueres 5 minutos después y tú te vas para el cielo. Porque la sangre de Cristo te limpia. Y si la sangre de Cristo te limpia, ¿cuál es el diablo que te puede juzgar por el pecado? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pecado? Préstame ese trapito. Déjeme coger una Biblia negra para. Vamos a suponer que este color negro es el pecado. Pero ahora este es el pecado. Yo vengo aquí con mi pecado delante del Señor. Y yo le pido perdón a Dios. De corazón. Cuando yo le pido perdón a Dios, la sangre que Él derramó por mí en la cruz del Calvario se activa sobre mi pecado. Y le hace esto. Yo le traigo mi pecado. Ahora Él hace esto. No es que lo cubre,
sino lo limpia. Lo deja sin mancha, lo deja blanquito como si yo nunca hubiera pecado. La pregunta es, ¿me puede ahora acusar el diablo? ¿Por qué ahora el diablo no me puede acusar? ¿Por qué? Porque yo no tengo pecado. Ah, pero escucha, muchos de los que están aquí te lo dicen, pecador, pecador, pecador. Entonces todavía tú te crees que tú eres pecador, aunque le pediste perdón al Señor. ¿Por qué? Porque la justificación es una revelación que yo creo a través de la fe. No es lo que yo me sienta. Mire, para mí, no es lo que tú sientas, es lo que tú crees. Aleluya. Yo vengo con todo mi pecado, lleno de pecado, me arrodillo aquí, le pido perdón a Dios, y cuando yo me levanto de aquí, yo saco justificado. ¿Quién te lo dijo, Rolando? ¡La fe! Justificado pues por la fe, yo tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Así que no te sientas acusado, no te sientas culpable, porque la sangre de Cristo tiene poder. Dale un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a su nombre. Siento su presencia en este lugar. Padre, te damos gracias, porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados de corazón, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por tu gracia somos lo que somos. Y tu gracia no ha sido en vano para con nosotros, porque sí fallamos. Tenemos deseos, pensamientos, pecamos. Pero donde abunda el pecado, también sobreabunda tu gracia. Y es la que yo te pido en esta mañana sobre nosotros. Porque el que dice que no tiene pecado, lo hace él mentiroso, y la verdad no está en él. Pero nosotros de verdad en esta mañana reconocemos nuestras debilidades humanas, nuestra condición humana, esa naturaleza caída que muchas veces se quiere levantar y rebelar, Señor, contra ti, la cual sometemos a Cristo en esta mañana y la llevamos cautiva a la obediencia de Él. Te damos gracias por limpiarnos y por perdonarnos en Cristo Jesús. Amén y amén.